Good day, Excellencies, ladies and gentlemen. Buenos días, sus excelencias, damas y caballeros, y les damos la más cálida bienvenida a este panel de alto nivel, en uno de los temas más cruciales de nuestro tiempo, es decir, que el crecimiento sea en favor de los pobres. Yo soy Melinda Crane, corresponsal política en jefe de DWTV, y es un honor acompañarlos a ustedes hoy como moderadora. Como saben, terminar la pobreza y reducir la igualdad son dos de los metas centrales de la Agenda 2030, de las metas de desarrollo, de los objetivos de desarrollo sostenible, mejor dicho. Ahora, no estamos donde deberíamos estar, aunque algunos países han tenido éxito y han sacado de la pobreza a millones de personas. Sabemos que no vamos a poder cumplir ese ODS, el número 1, de terminar con la pobreza extrema para el 2030. Y aun cuando el crecimiento haya producido ganancias, generalmente terminan beneficiando a los privilegiados más que aquellos que están más abajo en la escala social. De hecho, en muchos países, ciertos segmentos de la sociedad, la mujer, las minorías, sistemáticamente quedan atrás. Si continuamos con la trayectoria anual, pues no lo podemos hacer si realmente queremos que el desarrollo sirva para todos. Sabemos que esa difusión de efectos positivos no siempre es trabajo. ¿Qué es lo que trabaja? ¿Qué políticas son eficaces en la práctica para promover la inclusión? Sabemos que el crecimiento se está desacelerando. El Banco y el Fondo Monetario han corregido a la baja sus pronósticos, de manera que los países se encuentran con doble reto: promover el crecimiento y reducir la desigualdad simultáneamente. Sabemos que los shocks, el cambio climático y los conflictos afectan más a los pobres. ¿Cómo hacemos para mejorar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad? Y sabemos que no se puede hacer de un solo esfuerzo. Se requiere una coordinación de esfuerzos para que el crecimiento sea en favor de los pobres. ¿Qué medidas son las que podemos adoptar y qué tecnología? ¿Cómo podemos aprovechar la inversión del sector privado? ¿Qué papel tienen las ONG? Estas son algunas de las preguntas que vamos a formular a nuestros panelistas, que son un grupo extraordinario de personas, pero tenemos que decirle que se puede consultar en http://liveworldbank.org, Making Growth Work for the Poor. Más tarde vamos a aceptar preguntas del público que nos escucha en línea. Y si escuchan algo que les parece interesante, compártanlo. El hashtag en Twitter es #EndPoverty. Bien, es mi placer presentarles a nuestros oradores. Lo voy a hacer brevemente. Y si quieren, pueden consultar también nuestro sitio web. Carlos Orsúa es el secretario de Hacienda y Crédito Público en México y también fue secretario de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de México. Fundó y encabezó la Escuela de Posgrado de Administración Pública en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Penélope Collano Goldberg es la economista en jefe del Grupo del Banco Mundial. También es profesor elihu de Economía en la Universidad de Yale y actualmente está en licencia de Yale. Luego tenemos a Domenico Siniscalco, que es director gerente, vicepresidente de Morgan Stanley, donde encabeza la oficina en Italia y también la cobertura de gobierno de Europa y Medio Oriente. Fue director general del Tesoro italiano y también fue ministro de Economía y Finanzas de Italia. Y nos complace mucho también a tener Esther Duflo, profesora de Alivio de la Pobreza y Economía del Desarrollo del Departamento de Economía del Instituto de Massachusetts de Tecnología, MIT, y es cofundadora y codirectora del Abdul Latif Jamil Poverty Action Lab. Vamos a hacerle una pregunta primero al secretario Ursúa. Su país es un peso pesado entre los mercados emergentes. Sin embargo, tenemos un alto nivel de desigualdad. El nuevo presidente se ha comprometido a combatir la pobreza, a fomentar el crecimiento, reducir la desigualdad. Ahora, ¿les parece que es difícil hacer esto al mismo tiempo o cómo cree que se puede hacer? Sí, claro que es muy difícil dada la situación. Todo el mundo sabe que se está desacelerando el crecimiento en todo el mundo y es un poco difícil combatir la pobreza en ese entorno, pero estamos tratando de hacerlo.
Lo primero que tenemos que recordar es que México es dos países o tres países a la vez en un solo territorio. En el norte, los estados norteños son más modernos, tienen buen crecimiento. En el sur, por el contrario, están muy retrasados, con tasas de crecimiento muy bajas. Y en la parte media o norte-centro de México, que en este momento hay un crecimiento bastante rápido. En los últimos 15 años, los estados sureños tuvieron una tasa acumulada de los últimos 15 años de aproximadamente 23%. En el norte sería del doble, 46%, acumulativa, ¿no? En la región de norte-centro se triplica, 69, 67, 68%. Vemos que es un país muy heterogéneo y, por supuesto, no se requiere mucho tiempo para darnos cuenta de que lo que tenemos que hacer es prestar mucha atención al sur de México. Eso es lo primero. La mayor parte de los programas sociales no son universales. En nuestra infraestructura pública tenemos proyectos que se van a centrar en esa región del sur de México, pero en general lo que podemos hacer para combatir la pobreza de inmediato es sencillo. Para empezar, empezamos el salario mínimo en 16% para volver a llevarlo a un nivel mínimo de bienestar. No, hasta ahora, por lo que sepa, no creó mayor inflación desde los últimos 3 meses que lo aplicamos en el norte del país, donde tenemos prestaciones económicas, sobre todo para la zona fronteriza. El salario mínimo se incrementó en 100% y tampoco creó inflación y, de hecho, aumentó el empleo. Eso es lo primero que, en nuestro caso, por lo menos, hemos notado, porque eran muy bajos los salarios mínimos y era una medida que podíamos traer de inmediato. Otra medida inmediata es comenzar programas para incluir a las trabajadoras domésticas en el sistema del Seguro Social Nacional. Esto va a ser de beneficio, sobre todo para las mujeres, y estamos hablando de millones de mujeres, y eso es una gran medida para combatir la pobreza. Los programas sociales también se centran en lo que yo llamaría la productividad. La idea es incrementarla para los trabajadores, pero también dar un impulso a las acciones colectivas. Por ejemplo, hay un programa para 300 comunidades rurales indígenas que van a comunicarse. Se están creando caminos, pero son construidos por los mismos indígenas. Le damos recursos, equipo de capital básico, pero ellos deciden todo y está funcionando muy bien. Muchas gracias. Vamos a regresar a usted en cuanto a las disparidades regionales, pero quisiera hablar sobre los efectos que pueden ser contradictorios. Muchos países están enfrentando un crecimiento más lento este año. ¿Cree usted que tiene que detener las políticas de inclusión si queremos promover el crecimiento? Si hacemos una cosa, contrarrestamos por otro lado, ¿o cómo? Bueno, en cuanto a la primera pregunta sobre los programas de inclusión social, yo diría que definitivamente no, y la razón es porque, y hay que pensar un poquito en por qué nos encontramos con un crecimiento, desaceleración potencial del crecimiento. Nosotros vivimos en un mundo de mucha incertidumbre que se autorrefleja. Tenemos disturbios sociales en muchos países avanzados,
en esta nueva era de globalización. Tenemos con pensiones de comercio exterior, crisis de deuda. Hay muchas perspectivas pesimistas sobre el crecimiento en grandes partes del mundo. Si nosotros desaceleramos los programas de inclusión social, podemos incluso empeorar las cosas y podemos tener mayores disturbios sociales. Las tensiones comerciales pueden exacerbarse, de manera que en definitiva el resultado podría ser más negativo sobre el crecimiento. En términos más generales diría que la visión básica durante mucho tiempo fue que había una relación recíproca entre el crecimiento y la reducción de la desigualdad. No necesariamente eliminar la pobreza, porque mucha gente estaría de acuerdo que el crecimiento y la reducción de la pobreza van de la mano. El crecimiento es importante para reducir la pobreza. Ahora, en el punto de vista tradicional, primero ponemos el crecimiento, pero hay dos versiones de esta aseveración. La más fuerte era que si nosotros, en cuanto a la inclusión social, si instalábamos programas de protección social, podíamos crear problemas más peligrosos porque entonces la gente no estaría motivada a trabajar más y por lo tanto promover el crecimiento. Entonces ahora hay que dar la prioridad al crecimiento. Claro, hay una versión más moderna, es que se puede llegar hasta cierto punto. Las autoridades tienen que prestar atención al crecimiento primero, que es la prioridad, y luego el crecimiento tendrá una dispersión de efectos positivos hacia distintos sectores de la economía. Pero en todo caso, primero el crecimiento, después de la economía esté en buena forma, y entonces sí nos preocupamos los que quedaron atrás y tratamos de resolver el problema de la desigualdad. Claro, estos son programas difíciles de implementar en la práctica, porque hay ciertas visiones que están muy enraizadas, que es difícil sacar dinero de los que más tienen hacia los que menos tienen. Es muy difícil la redistribución de la riqueza. En la experiencia reciente ha sugerido que si trabajamos en programas de protección social donde a todo el mundo le damos una oportunidad, eso sí podría estimular el crecimiento. También puede haber una relación de causa y de efecto reversa de la reducción de la pobreza y protección social al crecimiento. Gracias. Bien, usted fue cofundador de un laboratorio y en un libro que se llama Poor Economics, donde tiene bastantes puntos de vista innovadores. ¿Nos puede dar un ejemplo claro de qué es lo que funciona? Bueno, ¿qué hacer de esta relación, de la relación recíproca entre promoción del crecimiento y dar protección social ayudando a los pobres para que una cosa funcione y para que no termine teniendo efectos negativos? O sea que hacemos algo para los pobres que puede estar en conflicto con otro tipo de programa. Realmente a veces se atribuye esto a programas. Hay personas que han estudiado este tema. A pesar de todo esto, pienso que el consenso en la literatura macroeconómica es que cuando vemos los detalles no queda muy claro qué es lo que puede explicar el crecimiento. En países en desarrollo tenemos bastante buena idea de lo que puede elevar el nivel de la economía hasta cierto punto. Claro, eliminando las distorsiones que puede haber en el mercado de crédito, etcétera. Hay muchas cosas, muchos recursos que podemos estar utilizando y sabemos que siempre va a haber un conflicto con las políticas de protección social y las medidas de promover el crecimiento. No tenemos evidencia de que las políticas de protección social sean efectivamente motores indiscutibles del desarrollo en el crecimiento. Lo que sí sabemos es que si nosotros invertimos en capital humano, entonces sí
podemos ver algún efecto. Ahora, ¿cuándo empieza a ocurrir? ¿Cuándo hay más participación? Bueno, eso ya no nos queda tan claro. Es decir, de todas maneras, la idea es reducir la pobreza y reducir la desigualdad. Otra cosa que sabemos es que en la última década hubo enorme avance en cuanto a muchos indicadores de capital humano, educación y otros que han provenido no solamente por un incremento de la riqueza, sino la aplicación de políticas con buena perspectiva en los países en desarrollo para terminar con la pobreza. A veces no se trata de los recursos económicos, sino los pronósticos, tratar de encontrar soluciones a los problemas y aplicar estas soluciones de forma efectiva. Guatemala y Sri Lanka tienen un PIB per cápita muy similar, y sin embargo en Sri Lanka tiene una tasa de mortalidad de 0.6, casi como en Estados Unidos. En cambio, y la tasa de mortalidad en Guatemala es 25.5%. O sea, que se trata de establecer bien las prioridades y de aplicar las políticas adecuadas. Y claro, tenemos toda una cantidad de personas en la red y muchas otras instituciones que van acumulando evidencia sobre cómo funciona todo esto, qué cosas podrían funcionar. Muchas personas están de acuerdo en que el número de muertes por el paludismo fue del 75% en algunos países en las últimas décadas, y por muchas razones, pero la gran razón es de que no se ha prestado atención a combatir la enfermedad. Y además se requiere mucha investigación económica, discusiones, experimentos, para encontrar consenso en cuanto a la idea de que se debe encontrar una solución eficaz. Algunos países lo hicieron. En África, por ejemplo, cuando vemos el mapa, es evidente que una rápida distribución de actitudes responsables se ha reducido a más de 5 millones de personas la muerte por paludismo. O sea, que a veces no es cierto, no es solamente necesario el dinero, sino también aplicar políticas adecuadas, decidir las prioridades adecuadas. Y actualmente se llevó a un consenso que hace una diferencia masiva en la vida de millones de personas. Muchas gracias, Domenico Siniscalco. Cuando vemos la situación mundial en 2019, a pesar del crecimiento sólido del año pasado, en muchos países no hemos visto una recuperación completa de la crisis financiera, incluso después de 10 años. ¿Qué puede hacer el sector privado y su propio sector en el que trabaja usted? Usted aquí desempeña varios papeles, pero entre ellos es banquero. ¿Y qué pueden hacer el sector financiero y el sector privado para aumentar la resiliencia a los choques económicos y financieros, tanto en las instituciones financieras propiamente dichas, como en los gobiernos y sus poblaciones? Muchas gracias. Bueno, yo creo que hay un interés renovado, por lo menos en Europa, a favor de los temas socioambientales, particularmente entre los más jóvenes. En Milán hace un mes tuvimos una manifestación a favor del cambio climático, en contra de la pobreza, a favor de la inclusión. 100.000 personas jóvenes marcharon por las calles y el pueblo en general comienza a adoptar estos valores que hace 2, 3 o 4 años comenzaban a desvanecerse por algunas razones. Pues eso es muy positivo. También hemos visto un interés renovado del sector privado. Están colocando programas de inversión que funcionan en ese sentido, y hemos visto también florecer lo que se llama los bonos verdes, es decir, los bonos que financian infraestructura ecológica, y por primera vez también estamos comenzando a ver
el surgimiento de fondos ecológicos, fondos verdes. Yo estoy en el extremo de los que compran estos activos, estos títulos, sea capital o bonos. Y creo que eso es importante porque yo creo firmemente en la intervención directa para aliviar la pobreza y la desigualdad en vez de pasar a redistribución de la forma tradicional. Puede suceder en la infraestructura, en la energía, en las escuelas, en la salud y en otros sectores. O sea que si tenemos, si aplicamos gradualmente o lo más rápidamente posible, claro, instrumentos que permiten a los mercados de capital focalizar sus inversiones en ese sentido, eso es importante. Ahora, para terminar, diría que no es un solo instrumento, sino una senda de desarrollo completa que tenemos que establecer. Debe ser a largo plazo, debe reconocer que la desigualdad y la pobreza pueden ser perjudiciales para el crecimiento debido a al malestar social y a otros fenómenos parecidos que incluso en mi país están reflejando un aumento cada vez mayor en la desigualdad. Mi país, claro, es un país desarrollado, es Italia, pero necesitamos una acción concertada en ese sentido en vez de tener un solo instrumento o varios instrumentos aislados. Y como lo dijo Penny Goldberg, hay una correlación clara entre el malestar político que hay actualmente en Italia y la desigualdad que está creciendo pronunciadamente. Una pregunta más y luego le doy la palabra a Penny. Uno ve que hay empresas cada vez más a favor de las metas de desarrollo sostenible, incluida la sostenibilidad social, no solamente la ambiental, pero ¿en qué medida es eso un compromiso genuino de parte de las empresas? Porque si es genuino, ¿no implicaría un esfuerzo global de reforma tributaria que de hecho muchos jefes de empresas considerarían deleterio para sus propios intereses? Bueno, sí es algo que hay que pensar en serio, porque en mi país, entre otros, si uno quiere ganar las elecciones, tiene que tener en cuenta la desigualdad creciente. El viejo modelo de la globalización ya no es popular. Con ese programa antiguo no se gana nada. Y eso se siente cada vez más, incluso si hay mucha gente a la que no le importa. No quiero pintar un panorama tan positivo porque tenemos un mosaico de circunstancias distintas. Yo diría que eso es muy importante. La forma de hacerlo depende de muchas cosas. Es difícil promover el crecimiento, es difícil promover la protección social, pero según lo entiendo yo, tiene más que ver con la infraestructura social, llamémoslo así, en vez de la redistribución tradicional, porque además mucha gente que está en la parte más baja de la distribución de ingresos no se presta a las medidas tradicionales. Muchos de ellos, no tanto en Italia, sino en otros países, ni siquiera tienen una cuenta bancaria o acceso a los mecanismos adecuados. Si uno puede proporcionar esa infraestructura económica genuina, eso daría resultado. Penny, ¿tenías un comentario? Quiero agregar dos observaciones. Una en relación con lo que dije antes, en el sentido de que reducir la desigualdad y la pobreza puede promover el crecimiento, no debido a los disturbios sociales, a la intranquilidad social, sino por otro efecto, y es que en las sociedades desiguales mucha gente ni siquiera tiene la oportunidad de aportar a la economía, a la sociedad en general. Y eso puede ser un argumento que mucha gente hace en estos días en el contexto de las mujeres. Un motivo para educar a las niñas y las mujeres e incluirlas en la fuerza laboral es porque genera crecimiento. Yo siempre he estado un poco reticente al hacer énfasis en este argumento, aunque soy economista, porque presenta la educación como forma, la educación de las mujeres como forma de promover el crecimiento, en vez de presentarlo como un derecho genuino que tienen las mujeres. Y por eso soy un poco ambivalente al hablar de estos temas,
pero por motivos económicos es posible que una sociedad quiera aprovechar las aptitudes de los más capaces y ese es el primer comentario. Y segundo, es importante hacer hincapié en que el crecimiento sigue siendo muy importante para la reducción de la pobreza y eso no hay que olvidarlo porque a veces a uno se le olvida que podemos terminar en el otro extremo en el que hacemos énfasis en la inclusión social y la reducción de la pobreza y de la desigualdad, pero nos olvidamos de que la forma más rápida de lograr reducir la pobreza es por intermedio del crecimiento. Y tenemos la experiencia del este de Asia, que ha logrado una reducción sin precedentes de la pobreza. Ahora, si vemos la experiencia de esa región, primero tenemos la pregunta de por cómo lograron el crecimiento. Es una pregunta muy interesante y esa es la pregunta que siempre hacemos porque no sabemos siempre cómo diseñar el crecimiento, pero si lo hacemos bien, automáticamente se reducirá la pobreza, no la desigualdad, pero sí la pobreza. Y si vemos la experiencia del este de Asia, ellos hicieron que el alivio de la pobreza fuera una meta específica, no para lograr el crecimiento, sino como un fin en sí. Y en cuanto a la ejecución, los detalles importaron mucho en la forma como ejecutaron estos programas. Y esa es otra lección de la experiencia que tuvieron ellos. No basta con tener buenos ideales, buenas ideas, e incluso un marco de referencia bueno, si no se tiene cuidado con los detalles. Secretario Ursúa, varias personas han hablado de la importancia de invertir en capital humano con el fin de reducir tanto la pobreza como la desigualdad. Usted habló de la disparidad entre las distintas regiones de su país. ¿Significa eso que se están concentrando más en los lugares que en las personas? ¿O es un programa con enfoque en capital humano y en la gente? No, nos preocupa toda la población. Los servicios educacionales en México no son buenos comparados con otros países. Parte del problema es que la educación a nivel primario está dirigida por los estados. México es una república federal y eso dificulta las cosas porque puede haber niveles muy dispares de realización entre un estado y otro. Pero además en el caso de las inversiones en los seres humanos, los servicios de salud son aún más importantes que los de educación. En México, si los servicios de educación no son muy buenos, los servicios de salud son todavía peores, son extremadamente malos. Y eso tenemos que arreglarlo. Uno de los problemas es que los servicios de salud en México, para las personas que no están en el sistema de seguridad social, esos servicios los prestan los estados. Tenemos que idear una forma en que los estados y el gobierno federal colaboren para mejorar el servicio de salud. Pero yo insistiría, como lo hizo Penny, en la importancia del crecimiento y la importancia de algo que es muy obvio, que es la inversión. En parte, la razón por la cual ha habido bajas tasas de crecimiento en México en esta década se debe a que las inversiones públicas han sido muy bajas comparadas con estándares internacionales. Las privadas sí han sido buenas. Tenemos 2,5% de inversión pública, que es muy bajo, y tenemos que mejorarlo, y tenemos que mejorar también la calidad de las inversiones. El efecto multiplicador de las inversiones en el caso de México es mucho más bajo que en la mayoría de los países de América Latina. ¿Por qué? Porque hay corrupción, hay mala planificación y otros elementos. Le puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, en el último gobierno iba a haber un tren que conectara del Estado de México con la Ciudad de México. Ese sistema ferroviario iba a costar 29,000 millones de pesos. Gastaron el doble de esta suma, casi 60,000 millones de pesos, y ni siquiera se ha concluido. Calculamos
que necesitaremos otros 29.000 millones de pesos para terminar con un sistema ferroviario como el que se había previsto, y además estaba mal proyectado porque no pasa por el aeropuerto de Toluca, que es la capital del Estado de México. O sea que necesitaríamos más inversión para conectar a Toluca con el resto del estado. La inversión es muy importante, pero no tenemos suficientes recursos para hacerla de esta forma, y quisiéramos utilizar la inversión pública como semilla para la inversión privada. Por ejemplo, tenemos pensado un sistema de transporte que una los puertos del Atlántico y el Pacífico, Veracruz y Coatzacoalcos. Ya existen carreteras y ferrovías, y ese proyecto aprovechará o atraerá mucha inversión privada por el sistema ferroviario. Y eso sería muy interesante porque buena parte de la población, por ejemplo en Oaxaca, es muy pobre, y creemos que habrá muchas oportunidades para invertir, por ejemplo, en energía eólica de una forma interesante, no con empresas que instalen los molinos de viento tal como están, porque habría problemas con las comunidades, sino más bien como lo está haciendo Oaxaca ahora, con un impuesto local para las empresas, para brindar, digamos, para transferir eso a los dueños de la tierra. Y hay otras oportunidades así. Otro ejemplo, si me lo permite, porque se refiere al tema de las disparidades regionales: la agricultura y la pobreza rural. Muchos de los más pobres en México son agricultores que trabajan o que labran la tierra. Quisiera que me hablara un poco sobre los esfuerzos para mejorar la seguridad alimentaria y la producción agrícola. ¿Cuáles son los mayores desafíos? La falta de capital para los pobres en el sur. Tenemos un programa nuevo que va a tratar de atacar frontalmente ese problema. La idea es proporcionar dinero y asesoramiento técnico para las personas, los más pobres, para cultivar fruta y árboles, bueno, árboles frutales y madereros en 1 millón de hectáreas. Es un programa muy ambicioso que supuestamente esperamos va a mejorar las condiciones de vida de los pobres en la región. Quisiera decir algo acerca del tema de la pobreza y la distribución del ingreso. Como se dijo aquí, podemos encontrar en América Latina países en los que la distribución del ingreso es terrible y los niveles de pobreza son muy malos, como México, por ejemplo. En algunos países tenemos un nivel de pobreza aceptable, sin embargo la distribución del ingreso es mala, como en el caso de Chile. Una de las razones es el sistema tributario. Es muy importante este sistema. En Chile depende mucho del impuesto indirecto como el IVA, que son buenos, pero no son progresivos, no tienen un efecto de redistribución de la riqueza. Eso es muy importante también. Señora Duflo, entre sus muchas observaciones en países, vemos que a veces los mercados les fallan a los pobres y a los pobres les cargan demasiada responsabilidad para muchos aspectos de su vida. ¿Qué significa para las autoridades, para los gobiernos? ¿Qué pueden hacer los gobiernos para resolver estos problemas? Creo que la clave es lo que están mencionando todos, que es la calidad y la implementación de las medidas. Hace toda la diferencia entre la intención y los resultados. Por supuesto, hay que tener las intenciones, pero si no se implementan las medidas, no necesariamente vamos a tener buenos resultados. Por eso es que hay que tener un mejor foco político en los temas que estamos planeando, porque tenemos esa intención y el diseño, pero también tenemos que aplicar las políticas, porque
tenemos que hacer todo el trabajo paciente que se requiere desde un proyecto político ambicioso a una realidad concreta. Claro, a veces se cree que los pobres son demasiado responsables por sus vidas y que son más responsables que los ricos en los países pobres y los ricos en los países ricos. Pero de hecho, cuando si no tomamos una decisión donde podamos tener efectos, no es fácil hacerlo. Es decir, si no tenemos la intención de hacerlo, no pasa nada. Podemos tener, claro, cartas y certificados en India, por ejemplo. Si queremos llevar a cabo algo, tenemos que hacerlo y hacerlo con intensidad. Si uno es empleado de una granja de Estados Unidos, tiene que pagar seguro social y tiene que tener planes de jubilación, el 401k, y aunque no se haga nada, el gobierno sí reserva dinero para su vejez. En Ruanda, por ejemplo, si uno no ahorra para la jubilación, no tiene ningún ingreso. De manera que una gran meta, una forma importante de aliviar las condiciones tan pobres de vida de mucha parte de la población es este tipo de confort que tenemos en la vida cotidiana, donde muchas de estas decisiones no son interesantes, muchas se nos quitan de las manos, a menos que tengamos una visión muy reducida. Y podemos importar algunas de ellas y aplicarlas en las vidas de los pobres en muchos países, acceso a servicios sociales, para que sea mucho más fácil de tener infraestructura, pequeños incentivos, nivelar las redes sociales, para que la gente pueda hacer lo que es importante para ellos, cuidarse a sí mismos y mejorar su vida. Y esto es algo que yo creo no se requiere mucho dinero para esto. Por supuesto que es importante contar con los recursos, claro. En China e India, evidentemente, como hubo más ingresos en el país, se alivió la pobreza, pero tenemos que hacer una separación entre los países de ingresos medianos y los países muy, muy pobres. En estos hay un potencial de crecimiento, por lo menos por cierto periodo, para pasar de donde están ahora a un nivel más alto de ingresos públicos, corrigiendo políticas en los mercados de crédito, mercados laborales, mejorar la infraestructura social. En los países de ingresos medios, pienso que no queda tan claro lo que se debe hacer, pero aún en estos países tienen muchas personas pobres cuyas vidas puedan mejorarse. Por ejemplo, un cierto de políticas de alivio de la pobreza, algunas medidas que tengan que ver con la seguridad financiera, inversión en capital humano, educación para ellos y sus hijos. Claro, se requieren mucho trabajo detallado, se requiere trabajar con eficiencia, se requieren más evidencias para ver cómo puede mejorar, pero de cierta forma, para que países como la India, aun cuando se desacelere el crecimiento, tienen muchas potencialidades con los recursos que tienen para mejorar la vida de los pobres y podrían centrar su atención en estos medios. No tengo pruebas, pero seguramente hay una posibilidad de incentivar el crecimiento para el futuro. Bien, en cuanto a los mercados, señor Domenico, entre los mercados
tenemos el sistema bancario, el seguro, y ahora parece que para los pobres en muchos países no funcionan bien el mercado financiero y el de seguro. ¿Qué enfoques innovadores pueden implementarse, además por parte del sector privado? Por ejemplo, se habla mucho del microcrédito, no hace falta volver a tocar el tema, pero quizá otros enfoques innovadores, incluyendo nuevas tecnologías también. Bueno, de hecho tenemos que considerar nuevas fuentes de desigualdad y de pobreza que cada vez son más peligrosas. Uno es el cambio climático, eventos extremos. Estoy viendo que lo que tenemos delante de nosotros. No sé si lo leo correctamente, pero claramente es alguien que está combatiendo los efectos del cambio climático y los eventos extremos. Tenemos que combatir estas cosas. No podemos ir a la escuela y trabajar en las condiciones adecuadas. Además, a la trampa de la pobreza que mencionó Penélope. Y hay un desperdicio de capital humano y condiciones poco convenientes. Además, también la infraestructura, el medio ambiente, la protección ecológica, todo es importante. Tenemos otra fuente de desigualdad que debemos combatir, es la tecnología. No, la desigualdad digital. Es decir, si no adoptamos, aunque sea un poco, la tecnología nueva, no desarrollarla, pero por adoptarlo, terminamos como las personas que no sabían leer y escribir hace 100 años, se sienten aislados. Ahora, hubo intentos interesantes, como por ejemplo la red de comunicación digital en África, en globos geoestacionarios. No puedo recomendar uno u otro porque no es mi campo de especialidad. Pero bueno, lo que quiero decir es que hay nuevas fuentes de desigualdad y se requieren nuevas formas de inversión y nuevas medidas para aliviar ese tipo de desigualdad. Tengo un par de preguntas del público que nos escucha en línea. Quizá esta que le voy a pedir que usted la resuelva. Patricia Mocomputa pregunta, ¿cuáles fueron los motores del éxito en casos donde el crecimiento ha dado lugar a sacar a una considerable población de la pobreza? Bueno, se me ocurre el caso de China o de Asia. En los últimos 40 años, 850 millones de personas fueron sacadas de la pobreza. Ahora, una advertencia, cuando hablamos de la pobreza en este contexto, se quiere decir pobreza extrema, 1.9 dólares por día. Es una medida muy estrecha de la pobreza. Podríamos volver a retomar este tema. Pero es una medición. Hemos centrado nuestra atención en esta medición y en base a esa le fue muy bien a China, así como a muchas otras economías del este asiático. Ahora, los motores principales, bueno, a primera vista sería que la economía integrada funciona, es una tradición, aparte de las ventajas comparativas, es una parte del mundo donde ha sido rica y abundante en utilizar salarios bajos, mano de obra barata y crecimiento sumamente rápido. Yo creo que esto fue el motor principal del crecimiento. Ahora también adoptaron las prescripciones, debo decir, del Banco Mundial, del FMI, del Consenso de Washington, que fue criticado en muchos puntos, pero sí el sector privado, el comercio, adoptaron medidas de liberalización y con este modelo que fue tan criticado, porque han dejado de lado muchas partes del mundo, vemos que en estos casos han dado frutos. Es una parte muy exitosa del mundo. Ahora, esto es una imagen muy general, pero si hablamos con la gente en China y leemos la historia de las reformas y la trayectoria del crecimiento, tienen más otros tonos desde el principio, donde en China una de las prioridades fue la reducción de la pobreza. No solamente el crecimiento, también
tiene esa otra tonalidad de reducción de la pobreza. Ahora, ¿qué fue lo que motivó el crecimiento en China? Fue una política industrial muy inteligente, pero también es interesante destacar que las autoridades fueron muy pragmáticos, cuidadosos con las reformas, experimentaron con cambios a pequeña escala y cuando vieron que eran exitosos los subieron de escala. Es que lo que dice Esther, no solamente vale la pena tener buenas intenciones, también es importante la implementación, ¿verdad? Y creo que los chinos lo hicieron correctamente. En ese sentido, su experiencia en este país es interesante para estudiar, ¿verdad? El banco ha dicho que es muy importante considerar cómo medimos y monitorear la pobreza. Usted habló de una medida muy estrecha de la pobreza. En ese sentido, han creado el índice de capital humano en el Banco Mundial, donde se está recomendando una medida multidimensional de la pobreza. ¿Podría mencionar esto? Porque eso lo ha dicho el Banco Mundial, porque eso va a cambiar la forma en que se elaboran las políticas si se aplica esa medida. Sé que en México están utilizando esa medida. ¿Pueden ustedes explicarnos un poco mejor? En este momento nuestra medida es 1.9 dólares por día, hay otros que es 3.2, 5.2, en fin. Pero en general es una medida de la base de ingreso y no solamente el ingreso es importante, también es una dimensión importante del capital humano en el caso de la pobreza. Tengo que decir que en el banco el capital humano es diferente a lo que la gente puede pensar. ¿Qué quiere decir educación, por ejemplo? Para el Banco Mundial es educación y salud, es decir, tener acceso a cuidados, atención médica, buenos servicios de educación. Eso es muy importante desde el punto de vista del banco para mejorar el capital humano. En los últimos años, el banco hizo grandes inversiones, dio alta prioridad al capital humano y esperamos que continúen porque es muy satisfactorio. Este programa tiene dos pilares fundamentales. Uno es la medición en índice de capital humano, tratando de establecer un marco para medir el capital humano en todo el mundo. Esto es muy importante porque no podemos mejorar algo si no lo medimos. Y en segundo lugar, hubo un fuerte componente de política para que las autoridades tuvieran la información necesaria para que sepan lo que tienen que mejorar. Y diría por último, hay muchas iniciativas, una vez que tenemos esa información, tratar de ver qué tipo de intervenciones tenemos que tomar para poder mejorar la educación y la atención médica en los países en desarrollo. Y hay muchos proyectos interesantes y labor interesante dentro y fuera del banco. Secretario Ursúa, le invito a que hable un poco de la pobreza multidimensional y también que comente sobre el sector salud. Sí, en México venimos calculando esta medida desde hace 10 años y cambia mucho las cosas. Si uno mira únicamente los indicadores relacionados con los ingresos, habría 11 millones de personas en situación de pobreza extrema en México, de unos 125 millones de personas. Pero si tomamos en cuenta todos los factores multidimensionales, entonces la pobreza aumenta de 11 millones a unos 50, 55 millones de personas. De manera que cambia mucho las circunstancias. Al mismo tiempo, si tenemos un indicador basado en ingresos, ese se vincula al ciclo económico del país, puede cambiar mucho y de esa forma no representa demasiado el problema, no es muy representativo. Mientras que en el caso de las medidas multidimensionales hay una medida más estable y que depende menos del ciclo y se puede controlar y darle seguimiento de mejor forma. Y si lo hacemos así, pues vamos a ver que hay más personas, hay un número más alto de personas que son pobres y claro que a los gobiernos no les gusta escuchar esto, pero hay que hacerlo así porque los indicadores basados en ingresos únicamente son muy restrictivos.
Entonces, el acceso a servicios de salud es parte de esta medida multidimensional. Quiero hacerle dos preguntas sobre el sector salud en su país. Primero, y esto viene del público en línea, Josephine Gelam pregunta cómo se puede influir la distribución racional de los servicios de salud para mejorar las condiciones de vida de los pobres en los países donde hay mucha corrupción. Y yo también quería hacerle una pregunta muy parecida. Sería lo siguiente, usted habla de los retos que enfrenta su país porque el Estado es responsable de la educación de los estudiantes más jóvenes y también de la salud en muchos casos. Pero hay compañías privadas en los dos sectores en México y mi pregunta sobre el papel de esas empresas es en qué medida esto refuerza la desigualdad al dar a la clase media más alternativas, pero no necesariamente a los pobres. Entonces, la corrupción y el papel del sector privado en la salud. Bueno, la corrupción es un problema en México, en muchos otros países también, y es uno de los factores más importantes del bajo crecimiento en México y en muchos otros países que tienen ese flagelo. El nuevo gobierno está tratando de combatir la corrupción de una manera muy decidida. Estoy hablando, claro, del gobierno federal en particular. Estamos centralizando la mayoría de los procesos de adquisiciones y contratación en la Secretaría de Hacienda para tratar de retirar a tantas personas del proceso y estamos tomando otras decisiones también. Ahora, en el caso de los servicios de salud, particularmente al nivel de los estados, en el caso de los hospitales y las unidades sanitarias que no están en el sistema social formal, eso puede ser un factor muy importante por el cual el suministro de servicios de atención de salud es mala. Lo que estamos tratando de hacer en nuestro país es tener un acuerdo entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados para administrar el suministro de servicios médicos y vincularlos a los que viene prestando el sistema del Seguro Social, donde hay mejores hospitales, mejores médicos, etcétera. Entonces sí es un problema, pero creo que la única forma de solucionarlo sería que todos los actores participen en el mismo esfuerzo. La segunda pregunta tenía que ver con la forma como las empresas privadas pudieran, digamos, aumentar o agravar el problema de distribución de ingresos. Yo diría que es al contrario. El 10% más rico del país en México, la mayoría de ellos tienen acceso a servicios de atención de salud del sector privado y los pagan. Yo personalmente tengo un seguro médico público y uno privado, y el hecho de que esté en los dos puede ayudarle al sistema de salud, porque a veces utilizo mi seguro privado y en vez de recurrir al servicio de los hospitales públicos y retirar allí o usar sus instalaciones. Pero el problema es que el 80 al 85% de las personas no pueden darse el lujo de tener un seguro médico privado, y eso lo estamos teniendo muy en cuenta y estamos tratando de establecer un sistema público de salud que a largo plazo se vuelva universal, como sucede no en los Estados Unidos, sino en otros países como Inglaterra, por ejemplo. Pero eso tomará mucho tiempo, representará un gran esfuerzo y exigirá mucho dinero. Estamos comenzando a movernos en esa dirección, pero va a tomar mucho tiempo. Esther Duflo, ¿usted tenía un comentario? Sí, quería agregar algo sobre la corrupción, porque creo que a veces nos concentramos demasiado en la corrupción. La corrupción no es buena, claro, pero siempre que uno trata de hacer algo que es distinto de lo que piensa el mercado, habrá la tendencia de que algunos se opongan a
actividades. Eso es parte de la naturaleza humana. La corrupción está en las noticias todos los días. En cuanto a la entrada a las universidades privadas en los Estados Unidos. Y es muy importante que siempre, porque siempre que hay una pregunta de ese estilo, se cuestiona el tema de la corrupción. Y siempre el gobierno se le echa la culpa de la corrupción, pero no es eso lo que pasa, sino que muchas veces uno quiere asignar servicios de manera que no tengan que ser costosos, pero cuando son costosos, los ricos son los que se pueden beneficiar. Y creo que el centrarnos tanto en que el gobierno es corrupto, no es suficiente, porque hay que darse cuenta de que esos temas, estas cuestiones son difíciles y la estructura social debe ser tal que limite las posibilidades de corrupción. No es un trabajo que compete únicamente al gobierno. Y creo que una organización como el Banco Mundial tiene mucho que hacer, tiene una función muy importante en cuanto a fijar el tono del debate. Tenemos que luchar contra la corrupción, eso es obvio, pero la corrupción no es solamente de los países en desarrollo ni de los desarrollados, es algo que está en todas partes. Y además, como lo decía el ministro, un sistema muy burocrático va a reducir la corrupción, pero también impide que haya discrecionalidad para hacer las cosas de forma distinta. De manera que hay que experimentar, hay que sopesar esos elementos, darnos cuenta de que a veces nos vamos a equivocar, hacer como los chinos que intentaron una cosa y después otra. Muchas veces tenemos una percepción de que esas son estructuras difíciles, pero si lo hacemos bien desde el principio, los beneficios son evidentes. Bueno, hay dos temas que quisiera tratar por lo menos brevemente, ya que nos queda poco tiempo, pero les pediría que sean muy concisos en sus respuestas. Ambos temas tienen que ver con la desigualdad entre países. Cuando hablamos de la desigualdad, muchas veces nos concentramos en la desigualdad dentro de un solo país, pero el cambio climático, y esta pregunta va dirigida al señor Siniscalco porque él también está en el panel de expertos en cambio climático de Naciones Unidas, y el otoño pasado su advertencia fue muy negativa. ¿Puede usted hablarnos de los efectos de la desigualdad entre países? Bueno, el primer punto que usted señala es muy importante. La desigualdad es geográfica también. Ser un barrendero en Milán le da una mejor posición económica que ser barrendero en Etiopía. Esta distinción es muy importante. El cambio climático puede desempeñar un papel en cuanto a la divergencia entre países. Es algo que siempre deberíamos considerar. Ahora, queda claro que el cambio climático plantea desafíos importantes y exige inversiones y recursos, y es muy importante también el aspecto del crecimiento. Desde su punto de vista, en el IPCC, ¿está usted convencido que los países están haciendo todo lo que se necesita, no tanto para mitigar el cambio climático, sino también para prepararse en términos de adaptación? No, definitivamente no. Hay mucha ignorancia en este campo, y también hay incongruencias en cuanto al aspecto temporal. El horizonte del sector privado es mucho más corto que el que debería tenerse. Se están haciendo cosas muy estúpidas y a veces es difícil corregirlas, porque si uno quiere luchar contra el cambio climático, ahí hay vulnerabilidades, hay problemas, pero se requiere un enfoque intergeneracional que muchas veces no corresponde al horizonte de los mercados. México ha estado haciendo esto con el Banco Mundial, pero creo que no vamos a tener tiempo para hablar de eso. Le voy a hacer una pregunta a Penny sobre el tema del comercio, porque eso también contribuye a la desigualdad entre los países.
y tiene efectos importantes en el crecimiento. La reducción del ritmo de crecimiento se debe en parte a las tensiones comerciales del último año. ¿Podría usted hablarnos un poco de ese tema y dónde se necesita mejor colaboración internacional para luchar contra la desigualdad entre los países? Es un tema muy interesante y muy tópico. En general, el comercio ha ayudado a muchos países a crecer y de esa forma ha reducido la desigualdad mundial. La historia de China, Vietnam, Corea, Singapur así lo demuestra. Es una historia que tiene que ver con el comercio. Por otra parte, el comercio también puede generar desigualdad dentro de esos países, pero el comercio y más bien la globalización en general crearon desigualdades en muchos países avanzados también. He dedicado buena parte de mi carrera a estudiar estas fuentes de desigualdad. Si vemos el papel del comercio, el comercio desempeñó un papel muy pequeño en las diferencias entre los sueldos de los calificados y los no calificados. La tecnología era mucho importante que el comercio, pero sí tuvo que ver con la creación de desigualdades dentro de los países. Y nosotros, como economistas, siempre dejamos de ver este factor. Durante muchos años lo pasamos por alto. Cuando salieron los primeros artículos donde se decía que había esta dimensión de desigualdad que era muy importante, la reacción fue muy hostil. Primero no se creyó los resultados, luego se dijo que no estaban de acuerdo con los marcos teóricos y la respuesta más corriente fue sí, usted dice que hay todos estos efectos geográficos, regionales, pero son efectos relativos. El comercio exterior ayuda a todos, eleva todas las embarcaciones. Y usted se está concentrando únicamente en los efectos relativos, pero la desigualdad es un efecto relativo y por eso nunca entendí ese comentario. En los últimos años esta dimensión geográfica nos hemos dado cuenta de que es muy importante y está presente en India, Vietnam, Brasil, Estados Unidos particularmente. Y si pensamos en las políticas o las soluciones que necesitamos para corregir este problema, diría yo que necesitamos pensar más en serio en políticas geográficamente focalizadas. O sea, que el eslogan en el comercio y en muchas instituciones internacionales es que deberíamos proteger a la gente y no los empleos. Y yo creo que así es, pero también debemos pensar en proteger a los lugares porque la gente no es móvil, piensa muy localmente y si no nos damos cuenta de ello vamos a perder la oportunidad de corregir estos problemas de desigualdad. Muchas gracias. Quiero hacer una última pregunta brevísima para Esther. Su libro menciona el papel fundamental de lo que llamamos la actitud mental cuando pensamos en la pobreza. La actitud es muy importante, dice usted. Y usted señala que los países tienen niveles de tolerancia muy distintos a la pobreza. Entonces, brevemente, ¿cómo podemos cambiar estas actitudes mentales cuando se trata de la pobreza y la desigualdad? Bueno, es una gran pregunta. Ojalá me pudiera expresar mejor al decir qué se debe hacer. Yo estoy muy de acuerdo en que se trata de una lucha fundamental que tenemos que abordar tanto en los países avanzados como en los países en desarrollo. Buena parte de los mecanismos de protección social operan sobre la premisa de que hay que tener sospecha de los pobres porque tal vez están tratando de abusar de nuestra generosidad. Como lo dijo Penny en sus observaciones, no seamos demasiado generosos porque pueden volverse perezosos. Ese es el concepto y eso ha tenido consecuencias muy negativas para los países ricos y los pobres por igual. De varias formas. Primero, porque ha afectado los programas estructurales, sociales en sí.
porque no han sido lo generosos que pudieran ser, porque nos preocupa mucho este tema de los incentivos. Y segundo, porque ha afectado incluso a los que no son pobres, porque están tan aterrados de que se pudieran volver pobres que la tolerancia a los shocks y al riesgo y a lo que pudiera suceder en la vida es mucho menor. Y creo que algunas de las dificultades sociales que estamos experimentando en los países ricos hoy en día y en los países de ingreso medio se relaciona con eso. El hecho de que los que no han perdido su empleo todavía están aterrados sobre lo que podría pasar si perdieran su empleo, y eso los pone a la defensiva, muy resistentes a todo lo que pudiera generar riesgos en el campo de la globalización, el comercio, y están más propensos a crear historias sobre quién es pobre y por qué. Porque se dice que si son pobres es porque tienen alguna falla, y eso protege a los que crean estas ideas de los shocks que pudieran experimentar más adelante. La investigación reciente ha demostrado que estas actitudes son muy difíciles de cambiar y no será suficiente con predicar. Creo que se necesitará tomar medidas específicas. Habrá necesidad de cambios específicos en la estructura de los programas sociales para que se sepa, o la sociedad reconozca, que la pobreza es parte de la vida y que hay que obrar con buena voluntad y no guiarse por esas ideas. Y creo que hay que pensar en eso, particularmente las políticas geográficas o de protección del empleo, y las tenemos que examinar desde esa óptica. ¿Qué van a hacer en cuanto a la percepción de la gente sobre la justicia en la sociedad y lo que hacemos con los pobres? Muchas gracias. Creo que aquí lo dejamos. Quiero agradecer a todos nuestros panelistas por este intercambio tan interesante de ideas, y por favor un gran aplauso para todos ellos. Y muchas gracias a todos los que han ayudado a hacer este evento posible, al personal del Banco Mundial, a los que organizaron todos, y a muchos gracias a todos ustedes por su atención, por su aportación de parte de ustedes y de parte del público que nos escucha en línea. Muchas gracias. It was a pleasure.